Vamos a ir empezando nuestro tiempo del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Conectando con la Palabra. Nuestro propósito en este tiempo es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, las dificultades, las pruebas, cualquier situación que nos acontezca con la suficiencia de la palabra de Dios, la única con la cual podemos recibir consuelo, esperanza, paz, sin importar la situación que estemos atravesando. En el día de hoy hablaremos de un tema que de una manera u otra, en nuestro paso por este mundo, a muchos nos ha tocado atravesar. Algunos hemos padecido serias enfermedades, otros hemos perdido familiares que amamos, otros hemos sido golpeados, maltratados, burlados, a veces por desconocidos, pero peor aún, por personas que amamos. Hoy hablaremos de un huésped que llega a nuestras vidas sin invitarlo, de una forma tan variada y muchas veces por un tiempo muy prolongado. Cuán presentes están en nuestras vidas los padecimientos, el dolor, las dificultades. ¿Cuántos hemos vivido condiciones críticas? ¿Cuántos en algún momento hemos pensado desfallecer porque no podemos soportar más el sufrimiento que nos ha tocado vivir? Si miramos a nuestro alrededor, podemos encontrar cómo este visitante inesperado ha impactado significativamente a tantas familias. Viene a mi mente, nombres como Johnny Erickson Tada, una chica adolescente llena de sueños que se le lanzó de clavado en el agua, se rompió el cuello y quedó parapléjica para el resto de su vida. Oh, Nick, imagínate por un momento que una madre da a luz un bebé como Nick, sin brazos ni piernas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué esta terrible discapacidad? ¿Por qué a mi hijo? O una niñita como Fanny Crosby, quien fue tratada por una sencilla inflamación en sus ojos y en el tratamiento por un error médico quedó ciega para el resto de sus días. La verdad es el sufrimiento exclusivo de los que no conocen a Dios o también los experimentan los creyentes. ¿Por qué vienen estas tragedias a mi vida? ¿Son el resultado de una mala racha, del proceso natural de la vida, de acciones pasadas? ¿Escapan estas situaciones al control de Dios? ¿Tiene Dios un propósito con el sufrimiento en mi vida? ¿Permite Dios que podamos nosotros crecer a través del sufrimiento? Para responder estas y otras cosas, vamos a tener nuevamente al pastor Luis Méndez, quien nos va a compartir el sufrimiento, una oportunidad para crecer. Buenas noches, pastor, y bienvenido. Gracias, Daniel. Un gozo estar aquí. Quizás tú mismo puedas introducir orando este tiempo. Perfecto. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de un día como hoy, poder escuchar tu palabra. Te rogamos que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Nosotros la hablamos porque descansamos en ti. Te rogamos que tú bendiga al pastor, que le permita decir palabras, Señor, que él pueda, como siempre, ser fiel a tu palabra, pero que esa palabra penetre en la mente de los que están aquí, se atesoren en los corazones y la voluntad de muchos, Señor, aquí sea cambiada. Ayúdanos a ser cada día menos nosotros y más Cristo. Y permítenos ver hoy que aún en el sufrimiento tú tienes un propósito en todo y que a tus hijos, Señor, aún en el sufrir, todas las cosas le ayudan a bien. Bendice al pastor, dale sabiduría y te lo rogamos en Jesucristo. Amén. 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 Bueno, buenas noches a todos los que están conectados, a los que se conectan por primera vez. Esta es una iniciativa, como decía Daniel, de tomar un tiempo, procesar las circunstancias que nos tocan en el día a día y tratar de buscarle una respuesta a lo que Dios ha declarado en su palabra. Una de las cosas más difíciles en una crisis como la que estamos es la incertidumbre. Yo creo que lo que ha hecho, por ejemplo, este COVID-19, que ha impactado tanto en nuestras vidas, que ha traído tantas implicaciones, limitaciones a nuestras vidas, muchas veces en sí no es
el problema que tenemos. Yo diría que eso se agrava porque no entendemos el problema. Yo creo que las dificultades se agravan cuando uno no lo entiende, cuando uno no le ve rumbo a esto, cuando uno está desubicado. Y yo creo que es importante que tomemos un tiempo a analizar un poco acerca de esta situación, porque Dios tiene algo que decirnos en cuanto a eso. Dios nos creó y Dios dejó su palabra como una guía perfecta para guiarnos en todas las cosas de la vida. Así que vamos a hablar hoy de cómo podemos responder nosotros al sufrimiento. Voy a presentar algunas notas en la pantalla e iremos comentando como eso. Esta es una pregunta que yo quiero hacerle a ustedes. ¿Qué usted piensa cuando usted ve esas dos palabras ahí en su pantalla? Sufrimiento, aflicción. ¿Qué pasa por su cabeza cuando usted realmente ve esas dos palabras? Déjeme decirle esta anécdota. Una vez entre jóvenes universitarios se hizo una encuesta. ¿De qué venía a la mente cuando ellos veían la palabra sufrimiento? Cuando ellos veían la palabra dolor. Y la mayoría de la respuesta era con una palabra que había que definir. Entonces, la mayoría decía, eso es oscuro. La palabra que más se usó fue, es muy difícil. Otros decían, no entiendo, quiero evitarlo. Y hubo un estudiante, uno solo, en una clase como de 150 que fueron encuestados, que él dijo, yo veo una oportunidad. ¿Se puede creer que de 150 un estudiante dijo, cuando yo pienso en sufrimiento, yo veo una oportunidad? Y el profesor no pudo no pudo evitar quedar impactado, porque ni el profesor se imaginaba una respuesta así. Y él le preguntó al joven, ¿en qué sentido? Yo quiero que tú me expliques, ¿en qué cabeza? Para ponerlo un poco en dominicano, cabe que tú digas que el sufrimiento es una oportunidad. Él dijo, porque me ayuda a crecer. El sufrimiento me ayuda a crecer. Y de eso es que yo quisiera ver si nosotros podemos conciliar esa realidad con la descripción bíblica que hay aquí. ¿Puede usted imaginarse algo como esto? Que el sufrimiento puede igualarse a una oportunidad. Sufrimiento a una oportunidad. De eso es que yo quisiera que hablemos. Miren lo que dice este texto en la Biblia, en Filipenses 1:29. Solamente lo voy a traer como una referencia para resaltar este punto. Dice el texto, porque se les ha concedido a ustedes, especialmente hablando a los cristianos, se les ha concedido a causa de Cristo, específicamente del amor de Cristo, se le ha concedido no solamente el privilegio de creer, sino también de sufrir por su causa. Entonces la pregunta mía es, ¿y esta persona sabe lo que está diciendo aquí? ¿En qué mente cabe que usted le vaya a sufrir un privilegio? Yo creo que el apóstol Pablo o estaba loco o estaba viendo algo que nosotros no vemos. Porque ¿cómo él puede decir, igualar en una misma oración, que creer es un privilegio similar a sufrir por Cristo? Entonces yo quisiera que nos tomemos un tiempo para tratar de entender qué era lo que este hombre estaba viendo que nosotros no vemos. ¿En qué sentido eso puede ser una realidad? Y la tesis que yo pretendo desarrollar en este tiempo que vamos a estar aquí es esta. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con el propósito de hacernos el bien. Yo quiero resaltar varias cosas aquí. Primero, Dios es el que hace eso. Dios lo permite. Dios está en el control de todo lo que sucede en nuestra vida y no se incluye el sufrimiento. Dios permite ese sufrimiento y tiene un propósito, ese sufrimiento. La idea es, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacernos el bien. ¿Cómo sucede eso? De eso vamos a hablar. Yo quisiera entonces ponerle esta noche el ejemplo del rey David. Este es el caso, esto es como un caso de estudio que vamos a usar de consejería para tratar de entender esa realidad en la vida del rey David en el Salmo 40. Como una introducción, los salmos son un libro de mucha bendición para nosotros porque podemos relacionarnos muy bien con lo que describe. Y déjenme
leer estos 3 versículos del Salmo 40 y nos vamos a tomar el tiempo que nos queda tratando de desempacar aquí el tema del sufrimiento como una bendición. Dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el verso 2, Él me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Él asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Ese es el texto que vamos a examinar. Yo quiero decir que los salmos dan mucho consuelo y nosotros podemos identificarnos en cada una de esas situaciones. Los salmos son especiales porque narran la vida de hombres y mujeres ordinarios como nosotros. En los salmos podemos vernos retratados a nosotros mismos. Vemos las altas, vemos las bajas en la vida de un David y nos muestran diferentes estados emocionales de David. Por eso se parece mucho a nuestros otros. Los salmos son relatos e historias reales. Los salmos no están arreglados, los salmos no están editados. Debo decirle, uno de los problemas que nosotros tenemos, la generación que nos ocupa, es que todo es apariencia. Ahora, la apariencia ha tomado una prioridad tan alta que ha desequilibrado todo el contorno. Usted toma las redes sociales, por ejemplo. ¿Y cuál es la foto que la gente publica en Facebook? ¿Cuál es la foto que la gente publica en Instagram? ¿Usted ha visto una gente despeinada alguna vez en Instagram? ¿Usted ha visto una persona lucir desarreglada en Instagram? No, porque la idea es tú vas a poner lo mejor que se pueda ahí. En el día busca tu mejor momento. Yo le he contado alguna vez a familias que han estado en un día de vacaciones y el día ha sido un desastre. Han peleado los esposos, han peleado los hijos, hay cosas que no han salido bien. Y ya cuando vamos como por las 5 de la tarde, entonces alguien dice, vamos tirando una foto para el Instagram. Y yo no sé de dónde salen esas sonrisas. Yo no sé de dónde salen esos abrazos. La gente se besa, se abraza, aunque sea por 2 minutos y medio, lo que dura tomar la foto. Y uno en su casa, en el calor, amargado, aburrido, uno ve esta foto de esta familia en Instagram y uno dice, oye, esa es la familia que yo quisiera ser. Lo que usted ignora es lo que hay detrás de esa foto. Entonces, el problema que nos está matando es la apariencia. Déjame decirle, los salmos no tienen nada de eso. Nada de eso. Los salmos no le dieron chance a arreglarlos. Por eso yo digo, no están editados. No aguantan arreglo. Los salmos están ahí, tal y como sucedieron en la vida de David. Y por eso es lo importante. Yo quiero llamar la atención que este salmo, por ejemplo, el 40, es un vivo ejemplo de un proceso de sufrimiento que terminó en una gran bendición. Un hombre que sufrió y un hombre que al final fue bendecido por Dios. Aquí encontramos más que un simple ejemplo de liberación. Esto es una explicación del día a día de David, una historia real, una historia normal en la vida de cualquier cristiano. Esta es la pregunta. ¿Cómo el rey David manejó su sufrimiento? ¿Cómo el rey David, cuando vino la dificultad, respondió a la dificultad? Y yo le llamo a eso, ¿cómo se sanó el rey David? Porque en esencia es una sanación. Lo que yo quisiera establecer esta noche es, cuando nosotros aprendemos a procesar el sufrimiento de acuerdo a lo que Dios nos da en su palabra, entonces sucede una sanación en nuestras almas. Yo le llamo un proceso de sanación. ¿Cómo tú respondes al sufrimiento? Bueno, cuando tomas en cuenta a Dios, entonces tu alma se sana. Tú creces como persona. Y de eso, de nuevo, es que nosotros queremos hablar esta noche. Aquí, respondiendo a cómo se sanó el rey David, David pasó de una situación desesperante que él llama un hoyo del desespero, y luego él llegó a una situación donde él pudo cantar a Dios con gratitud por su liberación. ¿Cómo este individuo hizo eso? ¿Cómo él pasó del desespero a la alabanza? Observamos un proceso que abarca 6 etapas básicas y es lo que yo quiero compartir. Aquí está. Hay 6 cosas que podemos ver en el texto que yo creo que todos nosotros nos vamos a relacionar con algo.
El rey David tuvo un hoyo, un gran sufrimiento. El rey David fue movido a clamar. El rey David tuvo paciencia de esperar en Dios. El rey David fue rescatado por Dios. El rey David pudo cantar alabanza y luego impactó a mucha gente alrededor. Influencia. 6 pasos en todo este proceso de sanación. Déjenme comenzar con el primero, el hoyo del rey. David estaba en un hoyo emocionalmente hablando. Miren cómo dice el verso aquí en el Salmo 40, verso 2. Él dice que Dios lo sacó del hoyo de la destrucción. Lo sacó del lodo cenagoso. Hay otra versión de la Biblia que traduce ese mismo versículo de esta manera. Me salvó de la fosa mortal. Me libró de hundirme en un pantano. Y miren aquí un resumen entonces. Esta versión presenta mezcla de 2 cosas. Una fosa, un terreno resbaloso. El salmista estaba desesperado. Era un momento donde no había salida. Miren todas las palabras que se usan para describir la situación emocional y espiritual de este hombre. Hoyo de la destrucción, lodo cenagoso, fosa mortal, hundirse en un pantano. A ver, aquí una encuesta rápida. Usted no tiene que responder. Esto es una encuesta dinámica mentalmente. Si usted oye a una persona diciendo, yo me siento como que estoy en un hoyo de destrucción, como un lodo cenagoso. Usted sabe lo que es un lodo cenagoso, que si usted intenta salir, se hunde más. Yo me siento como en una fosa mortal, como en una morgue del hospital, literalmente, es lo que dice, como hundirme en un pantano. ¿Cómo usted se imagina a esa persona? Si usted le escucha decir algo así, ¿usted cree que esta persona va a estar en Punta Cana, en un chelón, con una piña colada? ¿Usted cree que esta persona está en Disney World ahora mismo, disfrutando de Mickey Mouse y todas esas cosas que hay ahí? Bueno, este individuo estaba mal. Este individuo estaba en el hoyo, literalmente, una depresión que no puede ser mejor descrita que como él hace ahí. Yo siento que me estoy acabando. Yo me siento emocionalmente sin fuerza. Yo siento que cuando intento salir y doy un paso, termino como 10 pasos más para atrás, más hondo. Yo me siento que ni puedo respirar. Yo me siento perdido. Yo no sé la situación en que usted está hoy, pero déjeme decirle, si usted tiene más de 5 días vivo, usted sabe de lo que estamos hablando, porque todos nosotros hemos pasado por dificultades. Nosotros tenemos problemas a veces, que es que nosotros no sabemos cómo que se va a resolver. Es que no tengo ni idea. Hay gente que me ha dicho, pastor, vea, yo tengo un problema ahora mismo, que es que yo no sé si habrá solución para este problema. Que no sé cómo que se va a resolver. Miren, hay muchas categorías de problemas. Usted puede creer que su problema es el más grande del mundo, pero déjame decirle, una ventaja que tenemos los pastores es que nosotros siempre estamos trabajando con gente con problemas. Cuando no es uno, es el otro. Cuando no coge de una cosa, entonces es el otro. Siempre, yo creo que eso es una bendición que uno tiene para no quejarse tanto, porque uno ve tanto sufrimiento. Bueno, hay gente que me dice, pastor, oye, yo tengo un problema tan grande. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? Que yo quería viajar y ahora los aeropuertos están. Dios mío, ¿tú crees que eso es un problema grande? ¿Tú crees que se está acabando el mundo porque tú no puedas tomar un avión para darte las vacaciones que tú querías? Tú no sabes que hay una familia en New York con la que yo estoy trabajando que perdió 3 miembros de su familia en 10 días muertos por el COVID-19. 3 personas del mismo techo en 10 días murieron. Entonces, realmente lo tuyo es un problema. Pero nosotros a veces maximizamos. Nosotros creemos que el problema de nosotros es el más grande del universo. Nosotros creemos que el problema de nosotros debe salir en la primera plana del New York Times, del periódico de Nueva York, para que el universo entero sepa lo que me está pasando. No, hombre, no, hombre. Hay problemas, pero la idea es uno tiene que ver los problemas con esperanza. Y lo que yo quise llamar la atención aquí es que David no se le exoneró de eso. David estaba en un hoyo, literalmente, como él lo describe aquí. Miren cómo de nuevo se describe. El hoyo del rey, debemos recordarlo como una gran aflicción. Esa es la idea, una gran aflicción. Una gran tribulación, una gran prueba, un gran sufrimiento que todos nosotros podemos llegar a tener. Dios en su soberanía permite el sufrimiento.
permite el sufrimiento. Si nosotros hemos sido educados, formados en nuestros hogares, en lo que sea, por alguna razón, nosotros le tenemos pánico a sufrir. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, cuando usted oye esa palabra sufrimiento, usted quiere doblar a la izquierda. Porque como que es algo que usted dice, y de dónde, y a mí no me interesa. Yo recuerdo cuando pequeño, que yo tenía un amiguito que cuando pasaba una ambulancia cerca, él cerraba los ojos y la despedía, le decía como bye, como él, yo nunca me quisiera ver en una ambulancia, porque y la idea es pánico, temor, terror, a lo que nosotros le tenemos terror a sufrir. Para nosotros es imposible conciliar que el sufrimiento pueda traernos algo bueno, pero Dios piensa diferente. Dios, quien nos creó, quien gobierna el universo, piensa que hay veces que es bueno que suframos. Y de eso aquí yo quisiera que sigamos hablando aquí en esta noche. Yo espero que usted no se desconecte todavía y me deje terminar, porque tal vez usted pensará que yo me estoy volviendo loco. Pero yo le voy a seguir enseñando lo que dice la Biblia. La clave para que haya un verdadero cambio en nuestras vidas incluye la necesidad de vernos en un hoyo espiritual. Es necesario eso. El verdadero cambio no podrá darse mientras estemos en nuestra zona de confort. Dios nos saca de ahí. Entonces, si Dios realmente va a bendecirnos, el sufrimiento, las dificultades serán parte del proceso. Tiene que haber eso. Escucha esto. Dios no está interesado en nuestra comodidad. El negocio de Dios no es que nosotros estemos más cómodos. El negocio de Dios es que seamos más santos. El negocio de Dios es que nos alejemos del pecado. El negocio de Dios es que seamos como Jesucristo, porque podremos disfrutar más de Él. Si nosotros no aprendemos a conocer más de Dios, no vamos a poder disfrutar más de Él. Y como Dios nos quiere tanto, entonces nos refina por dentro. Usted ve cómo hace la mamá. Cuando los niños están pequeños, si lo dejan a los niños, entonces esta sería su dieta alimenticia. Desayuno dulce, almuerzo dulce y cena dulce. Y si es muy tarde en la noche, da chance a comer algo más, dulce. Entonces, ¿qué hacen la mamá? Ellos dicen, no, pero es que yo no me voy a llevar de eso, yo quiero algo mejor. Yo te voy a dar vegetales. Entonces, yo recuerdo cuando mi mamá me mencionaba esa palabra, vegetales, yo decía, pero ¿qué yo le he hecho a ella? ¿Por qué mi mamá me odia tanto? Imagínense de que berenjena, y yo tenía como 5 años. Yo decía, ¿para qué que existe esto? Que sabe. Pero hoy, ya adulto, yo le doy tanta gracia porque ella se tomó su trabajo. Entonces, Dios está en la tarea de bendecirnos y Dios sabe que para bendecirnos tiene que cambiar la manera como pensamos, tiene que cambiar las cosas que valoramos. Tenemos que aprender nosotros a ver la vida en otro contexto y el sufrimiento es parte de eso. Para poder crecer y ser bendecido en alguna escala, el sufrimiento tiene que estar en nuestras vidas. Es la idea. Entonces, ¿se quedó David ahí? No, David no se quedó en ese hoyo, sino que él hizo lo que todos nosotros debemos hacer. El rey entonces dio un próximo paso y clamó. Ese es el segundo paso en este proceso. El clamor del rey. Miren cómo dice el verso 1. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y dice, y oyó mi clamor. Dios oyó mi clamor. Clamor es una palabra muy especial porque es diferente de hablar y es diferente de orar. Es una situación de desespero. Es una situación donde nosotros no vemos opciones. Usted ve, uno de los problemas que nosotros tenemos es que a veces tenemos a Dios como un paracaídas. ¿Usted sabe lo que es un paracaídas? Un paracaídas se usa en los aviones para abrirse si es necesario. Pero si no hay ningún problema, pues el paracaídas no se usa. O sea, a veces nosotros creemos que Dios es un paracaídas. ¿Y sabe lo que Dios hace? Que entonces nos da una ayudita y nos frustra los planes, nos cierra la puerta para que nosotros podamos clamar. Usted ve,
clamor es una palabra que nosotros como que no conocemos en el diario vivir. Porque a veces nosotros miren cómo oramos nosotros a veces en medio de un problema. Bueno, Señor, si tú quieres, como si ahora mismo tú no estás ocupado, entonces voy a ver si tú quieres ayudarme o hacer algo. O sea que es como un plan B. Yo tengo mi vida más o menos resuelta y si tú quieres ayudarme en algo, pues yo te lo agradezco. Eso no es clamar. Usted ha visto una persona ahogándose. Yo recuerdo siendo joven, vi una persona que se estaba ahogando. Y cuando una persona que se está ahogando ve a otro que llega a la orilla, ¿cómo usted cree que le dice? ¿Usted cree que el que se está ahogando le va a decir, fulano, oye, tú estás ocupado ahora? ¿Tú por casualidad tienes un minutico para que me ayude? Pues esa persona va a vocear, porque él sabe que se está ahogando. Entonces, el clamor solo existe si la agonía existe. El clamor solo se activa si yo veo la realidad de mi condición. Mientras yo no vea que necesite ayuda, entonces yo no clamo. ¿Qué hace Dios? Nos mete en un hoyo, literalmente. Nos frustra los caminos. Nos cierra la puerta. ¿Saben para qué? Para que aprendamos a clamarle. Porque Dios no es una opción en nuestras vidas. Nosotros estamos en condiciones que si Dios no mete su mano, se acabó el negocio. Es así que Dios quiere que le tratemos. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Primeramente, Dios no quiere ser la primera finalista en el concurso de belleza de nuestra vida. Dios quiere el primer lugar, la reina. Dios no se conforma con ser el vicepresidente en la compañía de nuestras vidas. Dios quiere ser el CEO de la empresa. Dios no quiere que tú le des el minutico que te sobra del día. Dios quiere lo primero de que tú te levantes. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios como la principal prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces para eso, Dios nos entra en un hoyo. Para que nosotros veamos nuestra realidad. Dependemos de Dios. Cada segundo de existencia dependemos de Dios. Si Dios retira su misericordia de nosotros por un segundo, no podremos subsistir. Dios entonces nos manda a buscar. Y el mensajero que Dios envía es la aflicción. Entonces Dios es bueno. Ese clamor es un grito de desesperación. Pero ¿a dónde dirigió el rey ese grito? ¿A dónde fue el rey a gritar? Él fue a Dios. El rey no buscó respuesta en hombres. El rey clamó a su Dios. Entonces escuchen esto. El sufrimiento solamente será de bendición si al final terminamos más cerca de Dios. De nuevo, no es sufrir por sufrir, es con la idea de acercarnos a Dios. David fue bendecido porque su aflicción le llevó a Dios, lo acercó a su Dios. Si nosotros como cristianos no buscamos esperanza en la palabra de Dios, entonces no estamos buscando ayuda en el lugar correcto. Porque la ayuda es cuando Dios está cerca. Entonces, déjame repetirle eso porque esto es muy importante. Si tú sufres y lo que hace es que te llena de amargura, te llena de queja, no está funcionando el sufrimiento, devuélvete. Porque el sufrimiento solo es de bendición si al final tú terminas más cerca de Dios. Si tú vas a Él clamando, si tú lo buscas por su palabra. El sufrimiento es un agente de Dios para decirnos, tu papá te está llamando, te está mandando a buscar, te quiere más cerca. Miren cuál es parte del problema. Nosotros, mientras las cosas salen bien, nosotros pensamos que estamos acabando. Nosotros no vemos necesidad de nada. Usted sale, se levanta, compre, vende, anda, viaja, se levanta, todo está bien. Usted cree en el fondo que ni Dios es necesario. Entonces Dios, para ayudarnos, de nuevo, nos quiebra las cosas y Dios te dice, te quiero aquí. La prosperidad solo es prosperidad si nos acerca a Dios. Porque de nuevo, como hemos comentado muchas veces aquí,
yo creo que hay un error conceptual muy grande en lo que uno llama una bendición. Yo lo he mencionado muchas veces, que hay gente que dice, me subieron el sueldo, qué bendición. Me mudé de país, qué bendición. Hay gente que todo le llama una bendición. Pero la pregunta es, ven acá, después de lo que sucedió, ¿tú estás más cerca de Dios, sí o no? Porque si tú no estás más cerca de Dios, tú le puedes llamar como tú quieras eso, pero eso no es bendición. Una bendición, entonces, puede ser el sufrimiento, siempre y cuando terminemos más cerca de Dios. Esa es la idea de lo que queremos exaltar aquí. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Él clamó. La clave aquí es entender que Dios permite que caigamos en el hoyo del desespero para que lo busquemos solamente a Él. Hoyo del desespero, entonces que lo busquemos más a Él. La única forma en que el sufrimiento se convierte en bendición, de nuevo, es si ese sufrimiento nos acerca a Dios. Dice el Salmo 40, verso 4, cuán bienaventurado, cuán dichoso es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Ahí está la idea. Estaba lejos de Dios, te creías suficiente, hay problema, Dios manda el sufrimiento y ahora tú le confías más. David fue bendecido porque su desesperación lo llevó a Dios. Dice que oyó su clamor. David entendió que no tenía opciones y por tanto David clamó a Dios. En tercer lugar, no solamente el odio del rey, no solamente el clamor del rey, sino la paciencia del rey ahora. La paciencia del rey. Dice, al Señor esperé pacientemente. Y él se inclinó a mí, dice el verso 1. Pacientemente. Déjame decirle, la traducción literal debería de decir esto. Al Señor esperé esperando. Yo lo esperé al Señor. Y esto es una de las cosas más difíciles que existe en la vida. La bendición de aprender a esperar en Dios. Ahí es que está el punto. Una pregunta, ¿cómo es tu paciencia para esperar? Entonces, porque, déjame decirle de nuevo, nosotros vivimos en una generación donde hemos llamado a lo rápido bueno. ¿Usted sabía eso? Si usted tiene una computadora y se va a conectar aquí a este estudio, y cuando usted la prende y se conecta al internet, es como un suero de miel de abeja que va así entrando. ¿Qué usted dice de la computadora? Eso no sirve, eso es muy lento. Si usted va a un sitio y la fila está larga, sobre todo ahora con el COVID-19, ¿qué usted dice? Yo no vengo ahí, hay que esperar demasiado. Y nosotros, entonces, todo lo que nos suena esperar es un problema. A nosotros nos gusta la cosa rápida, ya, ahora. Yo voy para un sitio, yo quiero que me atiendan, pero es inmediatamente que yo quiero que me atiendan. Usted sabe que, hermanito y amigo que está aquí, eso no funciona con Dios. La prisa te la puedes economizar con Dios, porque eso no va a funcionar con Dios. ¿Sabe que hay algo en ese tiempo de espera que es donde Dios hace el trabajo? Esa agonía del desespero. Entonces uno clama a Dios y uno está esperando que Dios haga algo. Ese tiempecito entre mi clamor y la respuesta de Dios es el secreto donde Dios nos bendice. No hay bendición si no sabemos esperar con paciencia en Dios. Nosotros somos demasiado impacientes. Nosotros queremos un control remoto con Dios. Ahí tengo gente en consejería que ha venido y me dice, pastor, ¿usted sabe qué? Este problema y hablamos. Y yo le digo, bueno, pues vamos a orar. No, pero es que ya yo oré. Ya yo ayer oré por eso. Y la idea, ¿y qué tú me quieres decir? O sea, tú oraste, ya tú estás esperando que en la noche todo te resuelva. Y si Dios te está diciendo, sigue orando. Porque Dios va a responder, pero Dios no dice cuándo. La respuesta de Dios puede venir el mismo día. Puede venir el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, el próximo año, o en alguno 10 años después. Hay historia en la iglesia de hombres que estuvieron orando por la conversión de personas amadas, y hay algunas de esas conversiones que suceden después que se mueren ellos. Entonces la pregunta es, ven acá, ¿sabes esperar en Dios? ¿Saben que uno de los problemas del sufrimiento es eso? Yo le tengo pánico a sufrir porque no tengo el control
de cómo voy a resolver esto. Y no me gusta esperar. Y Dios dice, pero es que ahí es que yo te voy a cambiar. Y cuando aquí de David se quiere establecer esa realidad, David dice, yo esperé pacientemente. Ahora, hay dos tipos de espera. Hay una espera de desilusión y hay una espera con fe. Son dos maneras de esperar. Usted ve, hay gente que dice, mira, la cosa es tan mal, esto no se va a arreglar, ¿eh? Y ya, o sea, yo tiré la toalla, como decimos los dominicanos. Ya yo me olvidé de eso. Yo voy a dejar que la vida siga y si hay que morirse, nos morimos. Entonces es un individuo que no tiene ni fe, ni esperanza, ni nada. Eso no es lo que Dios manda. O sea, eso hay gente que lo que son es amargados en la vida, rendidos en la vida. No es de esa fe que estamos hablando. No es de esa espera. Hay otra espera que es con fe. Dios dice, yo quiero que esperes pacientemente, pero es con fe. Entonces, la espera que agrada a Dios es la espera de fe, no la espera de incredulidad. Miren un ejemplo de cómo se espera en fe a Dios. Le voy a leer el texto. Es aquí en el Salmo 130, en el mismo libro de los Salmos. Miren lo que es una persona que sabe esperar en Dios. Dice, espero en el Señor. Ahí está la espera. En Él espera mi alma. En su palabra yo tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. Más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de sus iniquidades. A mí me llama la atención que esta persona espera en Dios como los centinelas esperan a la mañana. Sí, ¿sabe qué es lo que quiere decir eso? Piense por un momento en esa persona que trabaja en seguridad, los agentes de seguridad. Alguna gente tiene de ellos en su casa, afuera, otro en los negocios y cuidan más o menos. ¿Usted sabe cómo es que ellos trabajan? Sobre todo lo de la noche. Cuando usted se acuesta, ellos comienzan a trabajar. Entonces son 10 de la noche y ellos están ahí. Se supone, los que no se duermen, ¿verdad? Pero los que hacen su trabajo bien, están ahí. 11 de la noche y ellos están ahí. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4. ¿En qué usted cree que ellos están pensando? Cuando son las 4 de la mañana y ellos tienen como 6 horas trabajando. ¿En qué usted cree que un centinela de eso está pensando? Bueno, en el sol. La pregunta que ellos se hacen es, ¿cuánto falta para que el sol salga? ¿Usted cree que sería lógico que un guachimán de eso, como le decimos, un diga a las 4 de la mañana se le ocurre este pensamiento? Ay, si el sol no sale hoy. O sea, él está en su trabajo a las 4 de la mañana. ¿Y si por casualidad no sale el sol hoy? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué usted le aconsejaría a un agente de seguridad que lo llame y le diga, ¿qué tú me dirías si yo pienso que el sol no va a salir hoy? Está loco. Estás loco. Porque el sol sale todos los días. La pregunta no es si va a salir. La pregunta es qué tanto va a durar para que salga. Así es que se espera en Dios. La pregunta no es si Dios va a venir. Esa te la economizas. Ese es seguro. ¿Cuándo es que Dios va a venir? Porque a veces siento que es tan largo. A veces siento que espero tanto. Como los centinelas esperan a la mañana. Así es que tenemos que esperar en Dios. Entonces, en esencia, ¿qué es una persona que sabe esperar en Dios? Es una persona que descansa en sus promesas. Dios ha prometido, no volveré atrás de hacerme el bien. Yo te responderé. Cuarto, el rescate del rey. ¿Cómo Dios resolvió este lío? Dice el Salmo 40 en el verso 1 y 2. Al Señor esperé pacientemente, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Eso fue lo que Dios hizo con el salmista. ¿Qué diferencia hay entre una arena movediza y una roca? ¿Cómo se sentía David ahora después que Dios vino a él?
todas las inseguridades, todos los temores que David tenía, Dios lo sanó. Dios lo sanó. ¿De qué roca está hablando el salmista? Cristo es esa roca, sus promesas para con nosotros. Esto es muy interesante, déjenme decirle. Ustedes saben que lo que el Salmo dice aquí es que Dios rescató a David porque afirmó sus pasos. Lo puso a descansar y a confiar. ¿Saben que no hay ninguna indicación en el texto de que Dios hizo algo externamente en su vida? No hubo nada afuera que Dios hizo. Todo fue por dentro. El problema más grande que este hombre tenía era por dentro. Y Dios, ¿sabe lo que hizo? Asentó sus pies sobre sus promesas. Alineó sus pasos. Dios lo rescató. Dios lo rescató. Dios lo liberó. Miren de nuevo el texto. Yo quiero que ustedes vean eso en su pantalla. Pongan la atención porque esto es sumamente importante. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él estaba en un lodo cenagoso. Así se sentía en el hoyo. Y él dice ahora que Dios lo puso sobre una roca. Dios le dio otra convicción, le dio otra esperanza. Me hizo sacar, dice otra versión, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre una peña y enderezó mi paso. Eso fue lo que Dios hizo, enderezó su paso. Usted sabe que en esencia lo que dice el idioma original en hebreo, le arregló la cabeza. Eso es lo que diría en el original. El individuo estaba confundido. El individuo estaba desorientado. El individuo estaba desubicado totalmente. ¿Usted sabe lo que Dios hizo? Le arregló la cabeza por dentro. Le alineó su pensamiento. Le recordó sus promesas. Todo afuera estaba igualito. Y ahora David dice, yo me siento que estoy como sobre una roca. ¿Y qué pasó con este hombre? Si 2 o 3 versículos anteriormente el individuo estaba en un hoyo que no podía salir. El trabajo que Dios hace con nosotros no es externo, es interno. Dios nos rescata, es por dentro. Esa es la ayuda que necesitamos de Dios. Entonces, ¿en qué consistió el rescate? En ese momento David estaba desorientado y Dios ordenó sus pensamientos. Ordenó la manera de pensar. El rescate fue Dios mismo. Dios lo acercó a él. Dios le abrió los ojos. Muchas veces el rescate es emocional, es espiritual. Es una lucha entre la fe y la incredulidad. Ese es el problema. Y de ahí es que Dios nos rescata. Mientras estemos en el hoyo de la desesperación, entonces nos está gobernando la incredulidad. Mientras estemos sobre la roca, entonces va a gobernarnos la fe. Dios nos rescata de la incredulidad. Dios activa la fe en nuestra vida. De nuevo, ¿qué hace la incredulidad en nosotros? Nos hunde. ¿Qué hace la fe? Nos acerca a Dios. Nos lleva a Él. El verdadero rescate es por dentro y no depende de circunstancias externas. Dios nos cambia por dentro. ¿Cómo lo sé eso? Miren esto aquí en el versículo. Yo sé que la letra está un poquito pequeña, pero solo quiero... Esta parte de ahí, el salmista estaba en un lío, en un hoyo. Y miren el versículo 5, señores. Un poquitico más adelante, en el mismo capítulo, oigan lo que él dice. Muchas son, Señor mío, las maravillas que has hecho. Y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo si los anunciara y hablara de ellos, no pudieran ser enumerados. ¿Cómo? Dice él, muchas tus maravillas, mucho tu designio. No hay manera de que puedan ser enumerados. Pero ven acá. ¿Y dónde estaba eso ahorita? Porque 2 o 3 versículos más atrás él dice que estaba en un hoyo de desesperación. El individuo no veía esperanza. Él creía que se iba a morir. Y 2 versículos más adelante, ahora el tipo dice que las maravillas de Dios son tan grandes que no la puede enumerar.
que las bendiciones de Dios son tantas que él no puede acordarse. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo este individuo cambió tan rápido? ¿Usted puede creer que una persona cambie con 2 versículos tanto? ¿Usted puede creer que en un versículo él está en un lodo cenagoso, en una fosa mortal, como en una morgue del hospital? Y ahora 2 versículos más adelante, el tipo está ahora que las maravillas de Dios son tan grandes, que las bendiciones de Dios son tan grandes. ¿Qué pasó aquí? Dios lo rescató. Dios le quitó el velo de sus ojos. Dios estaba ahí desde el verso 1, pero él no lo veía. Y Dios le quitó esa venda que no le permitía ver claramente. Dios entonces lo ayudó, Dios lo rescató. La ceguera espiritual de David era enorme. Ceguera espiritual. Dios estaba ahí, pero el rey no lo podía ver. Dios abrió los ojos del salmista para ver su realidad espiritual. Así fue como Dios lo sacó. Dios nos rescata de nosotros mismos porque nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. ¿Usted leyó eso bien? Dios nos rescata de nosotros mismos porque nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. Hermanos que están aquí conectados, amigos que están con nosotros, escucha esto. Quizás, si esto es lo único en esta hora que vamos a estar aquí juntos que tú vas a aprender, valió la pena que te conectaras hoy. Escucha esto. Te voy a decir algo que quizás no te guste mucho, pero creo que te lo puedo decir para ayudarte. Tú eres tu principal problema. Óyelo bien. Usualmente, tú eres el problema. Nosotros somos nuestra principal amenaza. Nosotros vivimos con el dedo acusador. Pastor, ¿usted sabe por qué yo hice eso? Porque aquel me dijo tal cosa. ¿Usted sabe por qué yo soy así? Porque mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, y nosotros estamos buscando culpa en todo el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos tan cegados que no vemos a Dios. El rey David estaba que pensaba que se iba a morir y Dios lo rescató. ¿Saben qué fue lo que Dios hizo? Le cambió la cabeza, los pensamientos. Es decirle, yo le digo a la gente, hay gente que empieza a hablar de todo negativo, todo es negativo. Ay, me está yendo mal, ay, yo estoy aburrido. Hay gente que me llama en el COVID-19, pastor, yo hasta de la esposa mía estoy aburrido. Ya yo estoy cansado, yo quiero salir, no puedo, y todo es una queja. Yo le digo, mire, pero ven acá, tú tienes 20 minutos hablando y todo el problema. Cambia la emisora. Esa emisora no te está ayudando tanto. Cámbiala, pon otra emisora. Pon la emisora de la palabra de Dios. Te estás oyendo demasiado a ti mismo y te está hundiendo tú mismo. Lo que necesitamos es que nos quiten la venda de los ojos, que podamos ver a Dios más en su grandeza y en su poder. Entonces, si confiamos en nosotros mismos y estaremos en terreno movedizo. Si solo confiando en Dios podremos estar en un terreno firme, veremos la vida diferente. Déjame saltar esa parte. En las aflicciones tenemos que aprender a escuchar más la voz de Dios, escuchar más su palabra cuando Dios quiere acercarnos a Él, cuando Dios nos está hablando. Quinto lugar, nos faltan 2 y ya con esto terminamos. El canto del rey. Dice el verso 3 que puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios, dice el verso 3. ¿Saben qué dice un cántico nuevo ahí en el texto? Y la idea es, ¿cómo así nuevo? Bueno, el rey David visualizó una realidad de Dios que él no estaba viendo antes. En otras palabras, Dios se le apareció, Dios se lo reveló. Cuando uno espera en Dios y Dios lo rescata, el clamor se convierte en una alabanza. La desesperación se convierte en una gratitud. Eso es un signo de ser rescatado por Dios. De nuevo, piensen en esto. Este individuo se estaba hundiendo en un terreno cenagoso y él creía que se iba a morir y ahora él está cantando. O sea, explíquenme eso. Yo no sé si usted puede explicarme a mí, pero este individuo está raro.
Eso es como que usted hace una hora, todo es queja, se queja del gobierno, del COVID, de calor, y ahorita más tarde Dios le pone un texto de la Biblia y usted empieza a alabar a Dios y a cantar. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es ser rescatado. Eso es ser rescatado. Dios cambió el desespero en alabanza. Dios cambió el clamor de este hombre a ser agradecido ahora. Entonces se sanó el hombre. Dios salió a su encuentro. Dios lo rescató. Eso es lo que todos nosotros necesitamos. Y finalmente la influencia del rey. ¿Ustedes pueden creer que todo esto para llegar aquí? Finalmente, ¿qué pasó con este hombre? Dice el verso 3 al final. Y muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Aquí está la razón por la cual David fue puesto en sufrimiento. 3 verbos se usa aquí que podemos resumir como una verdadera predicación evangelista. Dice, muchos verán esto. ¿Qué es lo que es esto? Mi sufrimiento, cómo yo pasé de quejarme ahora a ser agradecido, cómo pasé de desespero a cantar. Y cuando vean eso, ellos van a temer. Y cuando vean eso, ellos van a confiar. Eso es lo que yo llamo verdadero evangelismo. Eso es lo que las personas que no conocen a Dios necesitan ver de los cristianos. Eso es lo que realmente les va a impactar. Los que les rodeaban a David vieron el cambio de esta persona. Un cambio que solo Dios puede hacer en nosotros. Ellos lo vieron sufrir y ahora lo ven cantar. Nadie puede explicar un cambio así. Eso impactó a todo el mundo. Y esta es la pregunta a los que son creyentes que están aquí. ¿Cómo nuestra vida está reflejando el gozo de la salvación? ¿Cómo estamos impactando nosotros a nuestro alrededor con el gozo que tenemos? Usted sabe que como creyente el COVID-19 nos da un púlpito a cada uno de nosotros. Usted no tiene que ser pastor para estar en un púlpito. Usted tiene un púlpito en su casa. Entonces la pregunta es, ¿qué oyen tus hijos decir de ti? ¿Qué oye tu cónyuge? ¿Qué oye tu familia cuando tú estás en esta crisis? ¿Te oyen cantando a Dios? ¿O te oyen quejándose de Dios? ¿Cómo tú estás impactando alrededor? Dice aquí David que cuando él empezó a ver a Dios y empezó a alabar, muchos vieron esto, muchos fueron impactados, temieron a Dios viendo eso. Entonces, ¿qué nos caracteriza más? ¿El gozo o la queja? ¿La demanda o la gratitud? ¿Cómo está el gozo en nuestra vida actualmente? Esa es la pregunta que Dios tiene que hacernos y por eso es parte de lo que Dios nos pone a sufrir. El evangelio efectivo causa temor santo en los demás. Ese temor los lleva a buscar de Dios. Ese temor hace que la gente se motive a confiarle a Él. Evangelismo es cuando un incrédulo ve algo que hace a Dios hermoso. Y ese algo es sobre todo el poder de Dios, su obra en la cruz. Cuando nosotros damos gracia aún en medio de esta crisis, eso impacta a la gente. Por eso la transparencia en la vida es tan importante. Es necesario vivir una vida de autenticidad. La gente tiene que vernos agonizando, orando. La gente tiene que vernos clamando a Dios. La gente tiene que vernos cantando, porque esa es la realidad de la vida. La gente ve a Dios en el cambio, por eso teme, por eso confía y Dios es glorificado. Entonces, el pozo del desespero, el hoyo del desespero, la aflicción en la vida cristiana existe para que Dios sea glorificado. La experiencia de David aquí está registrada para ayudarnos a enfrentar el sufrimiento. No importa la aflicción que estemos pasando, recordemos que Dios escucha nuestro clamor. Descansemos la esperanza de sus promesas. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Dios ha prometido que a sus hijos jamás lo desecha. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con el propósito de hacernos el bien. Entonces, que Dios nos conceda ver su soberanía detrás de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, recordando que Él tiene un propósito que es bueno en todo lo que Él hace. 6 cosas que vemos en el texto con relación a David. Hubo un hoyo de desespero,
Esa crisis lo obligó a clamar a David el rey. Él tuvo la paciencia de esperar. Dios lo rescató de él mismo, de su pensamiento, lo puso a cantar y fue un testimonio inmenso para aquellos que estaban a su alrededor. ¿Cómo respondemos entonces nosotros al sufrimiento? ¿Ves tú el sufrimiento como una oportunidad para glorificarle o como una razón para quejarte y perder tu esperanza? Que Dios nos ayude, que Dios aumente nuestra fe para que podamos esperar en Él. Amén. Amén, pastor. Amén. La verdad es que yo empecé a tomar notas y tengo tantas que ya estoy vuelto un lío como con 6 páginas. Pero qué, qué, qué enseñanza tan increíble, porque si el rey estaba en el hoyo, cualquiera de nosotros puede estar en el hoyo. Es decir, que Dios nos ayude de verdad a entender que podemos estar ahí, a quién debemos clamar cuando estamos ahí, que la respuesta de Dios no viene de una vez, sino que debemos esperar pacientemente, que el rescate de Dios muchas veces es mucho mayor que lo que nosotros pedimos, porque Él no solamente nos saca, sino que nos da dirección, nos indica a dónde ir, que nosotros tenemos que deleitarnos en ver a Dios en medio de la aflicción y cantar con gozo, pero al mismo tiempo las personas deben ver, temer y confiar por lo que Dios produce en nosotros. La verdad es que cuando Dios produce gozo en el sufrimiento, Cristo es exaltado. Y yo Amén. simplemente, antes de pasar al tiempo de pregunta y respuesta, quisiera responder a la introducción, porque hablamos de 3 personas. Y usted hablaba de cómo respondemos al sufrimiento. Y la verdad es que Dios puede usarnos. Y con relación a Johnny Erickson, quien quedó cuadraplégica, ella era la adolescente que quedó cuadraplégica. Sin embargo, estas fueron sus palabras y dice, Dios usa el sufrimiento para retirar el pecado de nuestras vidas, fortalecer nuestros compromisos con Él, forzarnos a depender de su gracia, a unirnos a otro creyente. Sin embargo, ella decía que su vida antes de la aflicción, ella no tenía en cuenta a Dios. En el caso de Nick, que nació sin piernas y sin brazos, él dijo, obviamente yo estaría eufórico si tuviera piernas y brazos, pero sé que Dios está en completo control de lo que me está sucediendo y creo firmemente que Él puede darme piernas y brazos. Sí, definitivamente lo creo, pero yo creo en un Dios que puede hacer todas las cosas, pero si elige no darme brazos y piernas, yo sé que esto es lo mejor para mí. Y finalmente, el tercer ejemplo, Fanny Crosby, dice que esa niña que quedó ciega, Dios la utilizó para escribir 9,000 himnos. Y ella dijo, si yo hubiese tenido la vista, posiblemente Dios no me hubiera utilizado para lo que me ha utilizado en el día de hoy. Tantas cosas a mi frente me llamarían la atención que yo no hubiera podido comprar el propósito. Sin embargo, ella dice, yo voy a ver. Y al primero que voy a ver es a mi Salvador frente a mí cuando abra los ojos en el cielo. Entonces, la pregunta es, pastor, antes de pasar a eso, ¿cómo respondemos la aflicción? Porque de seguro vamos a pasar. Que Dios nos ayude a responder de tal manera que los demás puedan ver a Cristo en nuestra vida. De verdad que muchísimas gracias por la enseñanza y vamos a pasar al tiempo de pregunta y respuesta. La primera pregunta que tenemos es, ¿tiene sentido que Dios creara un mundo tan hermoso y por otro lado nos condenara a una vida llena de sufrimiento? Mira, el tema de esa pregunta, que yo creo que hay que redactarla otra vez, porque a veces usamos términos condenar, a veces usamos eso y no tenemos el lenguaje de Dios. Esta vida, que puede ser hermosa, como dice la pregunta, realmente es temporal. Dios no nos bendijera si todo lo que nos da es esto. La Biblia habla sobre todo de una eternidad. La verdadera bendición tiene que estar relacionada a la eternidad, no a lo temporal. Lo temporal, óiganle el nombre, temporal, efímero, eso se va, eso no perdura. Todo en esta vida es temporal, todo. La belleza, a ver, las chicas que están aquí, las damas, por más, por más asunto que usted se unte en la cara, usted no va a poder tener 15 años otra vez, porque eso es parte de lo temporal. Las fuerzas se van, la inteligencia se va, todo eso es temporal. Dios está en un mejor negocio. Dios quiere prepararnos para la eternidad. La pregunta entonces no es qué tan hermoso es esta vida, sino qué tan hermosa es la eternidad y cómo yo me estoy preparando para la eternidad. Entonces,
Este es, por así decirlo, una transición en la vida. Déjeme ponerle esta ilustración para que usted entienda. Una vez alguien trató de ilustrar lo que es la eternidad, para compararlo con la vida temporal de aquí. Y la persona dijo, la eternidad es más o menos esto. Cada 1.000 millones de años, yo no sé contar hasta ahí, pero imagínense, cada 1.000 millones de años hay un pajarito que toma un grano de arena en una playa y lo lleva a otra playa. 1.000 millones de años más vuelve y toma otro granito de arena y lo lleva a la otra playa. Cuando el pajarito haya terminado de mudar la playa entera, no ha pasado un segundo en la eternidad. Entonces la pregunta mía es, ¿para qué usted se está preparando? ¿Para 50, 60, 70 años aquí, 80, 100? ¿O para pasar la eternidad en una felicidad que es completa? Déjame decirle otro problema. Aquí en esta vida nada es completo, nada es completo. Nosotros lo observamos ahora, señores. Piense en esta crisis del COVID-19. ¿Quién se imaginó en diciembre del año pasado que usted iba a estar trancado en su casa por un virus que ni lo puede ver a simple vista? Cambió el curso de toda la creación, este asunto. Y usted puede tener mucho de una cosa, pero le falta de otra. Por causa del pecado, tenemos impedimento para poder disfrutar lo correcto. En la eternidad no habrá pecado. No habrá nada que te limite para disfrutar a Dios completamente. Entonces, de nuevo, no es ver lo que sucede aquí como un obstáculo para disfrutarlo de aquí. No, no, no. El asunto es cómo eso me está bendiciendo para yo disfrutar lo que viene. La pregunta no es qué tanto tengo aquí, sino qué tanto estoy invirtiendo para la eternidad. Lo que sea que sucede aquí, que me ayude a asegurar que yo voy a estar en la eternidad disfrutando a Dios, es bueno. Entonces, es en ese contexto que tenemos que analizar eso. Si la vida fuera solo esto, lo que vemos aquí, entonces el sufrimiento fuera un problema serio. Pero esto es nada comparado con lo que viene. Entonces, si hay que sufrir aquí para pasar toda la eternidad bien, es un buen negocio. Es un excelente negocio. Es el pensamiento que hay que cambiar. Debemos pensar más en la eternidad. Esa es mi respuesta. Y dice otra persona, ¿por qué a veces se hace tan difícil para un cristiano someterse a la soberana voluntad de Dios sobre el sufrimiento en nuestras vidas? En verdad, a mí me gusta siempre una expresión de si en verdad eso no es difícil. Someterse a la soberanía de Dios en el sufrimiento, yo no lo encuentro difícil ni complicado. Eso es imposible. Hablando claro entre nosotros, eso no es difícil, eso es imposible. Solo Dios puede capacitarnos para ver eso. Y la clave está en entender esto. Dios ve más que nosotros. Dios va adelante de nosotros. Nosotros, déjeme decirle, alguien decía, no es que los problemas son grandes, es que nuestro vuelo está bajito. Cuando usted se monta en un avión y el avión está a 20,000 pies de altura, ni los edificios se ven abajo. Entonces depende de qué altura tú veas los problemas. Entonces, ¿saben cuál es la diferencia? Que Dios escribió nuestra historia. Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros, por más que veamos para adelante, hasta donde nos lleguen los ojos que vemos. Entonces, nosotros juzgamos y evaluamos conforme a lo que vemos. Nosotros decimos, ¿y por qué Dios permite esto? Bueno, nosotros no entendemos, pero tú puedes estar seguro que Dios sí sabe porque lo está permitiendo, aunque yo no entienda. Entonces, decían los puritanos, los pastores del siglo XVI, que a veces Dios permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. Dios permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. Una ilustración que yo la he usado mucho. Antes de yo ser pastor, yo estuve en hotelería, yo era gerente general de un hotel en la zona norte de República Dominicana. Nuestros hijos estaban pequeños. Y hay algo que sucedió que es imposible para mí borrarlo de mi vida. Cuando hablan de esta soberanía del sufrimiento. En el hotel donde yo trabajaba, la mayoría de los huéspedes eran de Alemania. Y en Alemania, las vacaciones eran parte de los beneficios de todos los empleados, eran pagas. Y los empleados iban, o esa gente iban por 14 días mínimo de vacaciones. Imagínense 14 días que se pasaban en un hotel, porque ellos eran sus vacaciones. Entonces yo recuerdo que ellos se extendían lo más que podían esa vacación. Casi llegaban ahí al trabajo, a la oficina, porque ellos disfrutaban el sol, todo eso. Bueno, un día hay una pareja que tiene un niño pequeño
Y la noche antes del avión irse hacia Alemania, el niño se puso a jugar en la habitación, a saltar en la cama, y saltó en una tan alto que el abanico de la habitación que estaba prendido le dio en la cabeza al niño, y hubo que llevarlo al hospital y le dieron como 9 puntos en la cabeza al niño. Pero lo primero que el doctor dijo fue, olvídese de viajar. Usted no puede viajar. El niño estaba sometido a evaluación médica, tiene antibióticos, el niño no puede moverse de aquí. Oigan, y esa persona, yo recuerdo ese hombre que la suerte que él hablaba en alemán y uno no entendía mucho, pero ese hombre maldijo a todo el que estaba ahí, a mí me maldijo como gerente, hasta a Dios, a todo el mundo, porque él decía, voy a perder mi empleo, allá no van a entender, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Y el hombre estaba tan enojado que hubo que calmarlo y todo eso. ¿Saben qué pasó? Se cayó el avión el próximo día. Esa es una historia muy famosa en República Dominicana de un avión que se cayó al mar. Y todo el mundo murió. Y yo recuerdo que me tocó ir a decirle al hombre. Entonces, cuando yo fui, imagínense que yo le doy esta noticia a esta persona. Se desmayó el hombre. Hubo que llevarlo al hospital al hombre. Fíjense eso. Dios usó un accidente del niño para salvarle la vida. Y ese hombre maldijo tanto la noche antes porque él no sabía lo que estaba pasando. Eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros solo nos enfocamos ahora. ¿Por qué este problema a mí? Bueno, tú no sabes. Pero yo iba a una cita importante y perdí el vuelo o el tráfico, no voy a llegar a tiempo. Bueno, tal vez Dios te evitó que te pasara un camión por arriba en la próxima esquina. Uno nunca sabe. Dios permite un mal menor para librarnos de un mal mayor. La soberanía de Dios se va a entender solo si recordamos que Dios es quien dirige esta creación arriba, que Dios tiene información que nosotros no tenemos, que Dios sabe lo que Él está haciendo y Dios sabe lo que es mejor. Entonces esa es la única manera de confiarle. Es una admiración, un reconocimiento. Tú eres más grande que yo. Tú sabes lo que tú no necesitas mi opinión. Si esto sucede, porque yo estoy convencido que tú tienes un mejor plan para mí. Y eso nos llevará a someternos a su voluntad. Una respuesta larga ahí, Daniela, una pregunta corta. No, esa historia yo la he oído un par de veces con los años que tenemos de cercanía y la verdad es que cada vez que la oigo es impresionante cómo impacta, de verdad. La próxima pregunta que nos enviaron es, ¿cómo puedo enfocar correctamente a personas inconversas que a veces culpan a Dios de su situación? Bueno, de verdad, uno tiene que orar. Acuérdense que hay un texto en Efesios que dice que lo que algunas personas que no conocen a Dios están así por su ignorancia y la dureza de su corazón. Creo que está en Efesios capítulo 4. Tú me corriges, Daniel, porque para los que no saben esto, Daniel es como un hermanito pequeño mío que tiene 9 años conmigo. Y ya él se sabe lo que yo voy a decir casi, porque aquí no hay mucha novedad. A veces él adivina lo que yo estudio con él y él se me adelanta. Yo tengo que decirle. Entonces, creo que Efesios 4, ¿verdad, Daniel? Que habla de eso. Entonces, déjeme decirle, uno tiene, a los que son creyentes aquí, que están en el chat, déjeme decirle, una de las cosas más importantes que Dios nos manda es aprender a tener compasión. Lo primero que una persona no creyente debe despertar en un creyente es compasión. Es una persona sin esperanza, es una persona que no tiene nada que hacer, es una persona que no sabe ni entiende la cosa, no cree en la palabra, no tiene el Espíritu Santo. Es una persona muy sufrida, aunque la gente no lo exprese así, aunque quizá no lo quiera en verdad, es muy difícil vivir en esta vida sin esperanza. Eso es muy difícil. Entonces, lo primero que yo le digo a toda persona, no importa lo que te hace sufrir, no importa todas las dificultades que tienes, ámalo con compasión, ámalo con compasión. Dios te da amor para que tú puedas dar amor más para adelante. Nuestro trabajo no está condenando gente. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amar gente. Es nuestro amor que debe condenar a la gente. Nosotros debemos gastarnos amando y que Dios cumpla su propósito. Pero yo pienso que
muchas veces nos falta eso, empezando. Yo creo que a veces somos muy secos, a veces nosotros creemos que el otro nos merecemos más. Pero en verdad, Dios nos rescató a nosotros sin merecerlo. Y la mejor imagen que nosotros podemos dar de Dios es amando como Dios ama. Yo creo que el mayor impacto que un creyente puede hacer donde quiera que esté es amar bien. Nuestra preocupación más grande debe ser siempre esta. Yo estoy amando como Cristo ama. Yo prefiero equivocarme del lado de amar más y no de amar menos. Eso es lo primero. Si nosotros amamos bien, entonces una de las maneras que se va a reflejar es que vamos a orar mucho por la gente. Yo creo que una de las crisis actuales en nuestras iglesias es que no oramos. Nosotros no oramos ni por nosotros, para serle honesto. Mucho menos por la gente y mucho menos por el que nos causa problemas. Pero nosotros debemos ser gente más de oración. Yo creo que nuestro problema no es que oramos mucho. Nuestro problema es que oramos poco y que a veces ni oramos. El amor conquista, el amor es poderoso. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Nosotros podemos transformar muchas vidas por la oración. Nosotros debemos gastar más las rodillas. Nosotros en vez de estar preocupados por la foto en Instagram, lo que debiéramos estar preocupados por buscar buena almohada de las rodillas que estamos dando, orando por la gente. Entonces, combinando todo eso, yo creo que cambia la perspectiva entonces cuando trabajamos con personas incrédulas en nuestra familia. O sea, algunos yo sé que tienen padres incrédulos, cónyuges incrédulos, hijos incrédulos. Está bien. Dios no se equivocó al ponerlo ahí en nuestras vidas. Dios no se equivocó. La pregunta mía es, ¿qué hago? Bueno, con sabiduría, obviamente, porque la idea no es ahora que tú te pongas para ser más herido. Pero la idea es, ¿cómo puedo yo asegurar que estoy amando bien? ¿Cómo puedo asegurar que estoy orando bien? ¿Cómo puedo asegurar que estoy testificando bien de Cristo y buscar las oportunidades para hablarle la palabra? Yo creo que hay momentos mejores que otros para usar la palabra. Yo recuerdo nuevo en la fe, acabado de convertir, el único creyente en la familia. Yo no sé cuántas veces yo mencionaba el infierno por día. Yo pensaba que le predicaba a mi padre y a mi hermano. Yo, tú te vas para el infierno. O sea, yo ni siquiera le decía lo que era Jesús todavía. Yo lo que estaba tan celoso de que, y es, ¿quién ha dicho que eso es predicar? ¿Quién ha dicho que eso tiene que ver con eso? Yo creo que primero tenemos que gastar más tiempo a solas con Dios antes de intentar impactar al otro, porque es Dios que va a cambiar al otro. Entonces, Dios nos dará la oportunidad, Dios conectará los afectos. El poder del amor derrite barreras. El poder del amor destruye limitaciones. Primero hay que amar bien, el amor conlleva sufrimiento. Entonces Dios nos pondrá las oportunidades para poder compartir la palabra fielmente. Pero usted no puede ganarse a nadie con la palabra si primero no gana sus afectos. Nosotros debemos ser especialistas ganando gente primero. Es decir, a mí me ha tocado como pastor gente muy difícil y yo no sé cuánto tiempo me pasa, que todavía yo no le puedo decir mucho de la Biblia, porque lo que veo es una persona sedienta de amor. Primero yo tengo que servirle, primero yo tengo que decirle, ¿sabes cuál es mi interés? Es amarte, yo no ando buscando nada tuyo. Yo lo que quiero decirte es que Dios es amor y Dios me da la oportunidad luego. Debe decirle, cuando uno testifica bien de Jesús, el resto es historia, porque la persona va a decir, yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero conocer ese Dios que cambia a una persona como tú eres. Pero si yo no doy buen testimonio, si yo no, ¿qué es lo que yo voy a estar hablando mucho de lo que sea? Entonces, yo no sé si me estoy arriesgando aquí por ese lado, porque yo sé que hay casos, y hay casos, cada caso tiene su historia y es bueno analizarla, pero ahí hay una idea general de motivar a la gente. Perfecto. Mire, esta que escribió esta pregunta oyó hoy su meditación y entendió que ella es su principal amenaza y pidió perdón por eso. Ella explicaba que tenía el duelo de perder a su esposo y eso puso su fe en duda, pero quiere saber en el momento que está viviendo cómo ella puede obtener el rescate de Dios porque su dolor es muy fuerte. Amén. Yo diría primero dar gracias. Es una bendición muy grande que un jueves en la noche ustedes me tienen un chat para estudiar del sufrimiento. Déjame decirle, aquí entre nosotros, ustedes saben, a los que me conocen bien, yo soy una persona sumamente transparente.
Yo no sé qué hace 300 gente conectada en un chat un jueves y que para hablar de sufrimiento. Ya yo veo eso como un milagro. Yo estaba esperando 4 gente aquí, en lo que sea. Porque ¿cómo te va a agarrar de que un jueves en la noche para hablar de sufrimiento? Usted tiene que tener eso. Entonces, pero qué bendición tan grande que Dios te hable. Entonces ahora respóndele a Dios. ¿Qué hizo el salmista? Ese es el ejemplo. Bueno, él entendió que su rescate era del mismo y Dios afirmó sus pasos, dice. Dios trabajó su entendimiento. Primero la palabra. Tiene que llenarte de la palabra. Solo la palabra de Dios cambia. Una cosa, el área mía de consejería bíblica, yo insisto a la gente en decirle, tú tienes que exponerte a la palabra. La palabra nuestra no cambia a nadie. Yo te puedo decir, yo te quiero mucho, qué bueno. Tú no te imaginas lo especial que tú eres para mí. Todo eso está muy bonito, pero eso no te va a cambiar. Lo único que te cambia es Dios por su palabra. Entonces, exponte a la palabra. Ve a Dios por su palabra. Hay mucha parte de la Biblia adecuada para eso. ¿Y cómo tú vas a ver cuando la palabra está haciendo efecto en tu vida otra vez? Que tú vas a empezar a ser agradecida. Como dice el salmista, cánticos de alabanza. Entonces la gratitud es una evidencia inequívoca de un alma que ha sido sanada. Tú no llegas a la gratitud si estás enfermo, espiritualmente hablando. Hay 2 modalidades, o la incredulidad o la fe. La incredulidad te va a decir, mereces más. La incredulidad te va a decir, estás mal, no hay esperanza para ti. El juego se acabó. Eso es lo que la incredulidad dice. La fe, en cambio, te dice, espera en Dios. Hay esperanza en sus promesas. Dios está en su trono. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos del bien. Dios escribió tu historia. La historia no se ha acabado. Dios va. Entonces, necesitamos el lenguaje de la fe. Necesitamos llenarnos de sus promesas. Necesitamos que el alma vuelva a sonreír por dentro. Y como eso se va a expresar, es decir, cántico de gratitud. De hecho, ¿recuerdan ustedes aquí en el Salmo 40? Dice que David cantó un cántico nuevo. Y el nuevo significa que él descubrió cosas de Dios que él nunca en su vida había visto antes, en medio del sufrimiento. Entonces, tal vez Dios te ha revelado cosas nuevas. Dale gracias a Dios. Yo diría, haz una lista. Este es un buen ejercicio, no solo para esa persona, sino si tú estás aquí esta noche, escucha esto, ¿quieres un buen ejercicio? Siéntate esta noche y escribe 50 cosas por las cuales tú le das gracias a Dios hoy. 50. Yo le pongo ese ejercicio a alguna gente y vienen después y me dicen, pastor, yo llegué a 10. Entonces yo le digo, ¿te estás dando cuenta lo enfermo que estás? Porque hay gente que llega a 200. Nosotros tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero el ejercicio te obligará a buscar fuentes de gratitud y eso va a cambiar tu alma. Entonces, ir a la palabra, llenarte de sus promesas, cultivar una vida de oración, gratitud a Dios cantando y escribe esas gratitudes y Dios empezará a hacer la obra en ti. Eso es lo que se me ocurre de aquí. Amén. Amén. Pastor, y hemos visto que Dios muestra el mismo sufrimiento del salmista en el Salmo 40. Pero alguien se pregunta, ¿por qué muchas iglesias no se comparten los unos con los otros el sufrimiento para poder alentarse y crecer juntos? Esa es una excelente pregunta y yo creo que es parte de lo que hablamos. Por alguna razón, se ha vendido la idea de que sufrir es vergonzoso. O hay gente que cree que siempre que tú sufres por un pecado o que Dios te está... No, el sufrimiento es parte de la vida. Hay gente, bueno, déjeme decirle, si el sufrimiento significara que Dios está enojado contigo, entonces Dios no quería saber de Pablo. Yo me imagino que Dios no lo quería ver ni en pintura, Pablo, porque Pablo sufrió, señor. Déjeme decirle, no importa lo que usted pase, yo te aseguro que tú no vas a sufrir más que Pablo. Y era un hombre bendecido por Dios. Escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, pero el sufrimiento nunca se apartó de él. Jesús, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Jesús se sonrió, pero sí dice que lloró. Sufrió mucho. ¿Y qué significa eso? ¿Dios estaba en contra de él? No. Porque déjeme decirle, Dios nos ha llamado a cumplir un currículum en la vida y el sufrimiento es alguna de las materias que hay que tomar. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que en algunos círculos evangélicos sufrir es vergonzoso.
Y entonces yo no me atrevo a decirle a aquel lo que me está pasando, porque aquel va a pensar que yo estoy mal, que... No, hombre, señores, miren, a los que me tienen un poco de aprecio en este chat, usted no se imagina los problemas que yo tengo en la vida, a ver si sufro. ¿Y cuál es el problema? Por eso es que crezco, por eso es que Dios trabaja con uno y a veces Dios me hace pasar muchísima vergüenza, porque, es decir, usted sabe las veces que yo digo, ¿qué, y cómo eso me pasa a mí? Bienvenido al club, porque Dios quiere acordarme. Tú dependes de mí. Entonces me está refinando. Entonces, una de las cosas que este Salmo 40 nos invita es a esa transparencia. Porque ustedes recuerdan cuál fue el testimonio de David como rey. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Dios. Ellos se tiran el espectáculo completo. Ellos vieron a este hombre de Dios en problemas, agonizando. Vieron el hombre de Dios clamando. Vieron el hombre de Dios esperando con paciencia. Vieron el hombre de Dios recuperándose. Y el testimonio fue tan grande que temieron a Dios. Entonces yo creo que hace falta un poco de autenticidad en esto. Entonces por eso es que yo insisto que usted no va a ver eso en el Instagram. Usted nunca va a ver una persona publicando en el Instagram. Estoy mal. Pequé contra mi esposo. Pequé contra mi esposa y estoy arrepentido. No, usted va a ver los tipos abrazados, aunque por dentro tenga muchísimos problemas. Pero eso no es la vida real. Eso no es la vida real. La vida real es, usted ve, mi morena y yo peleamos muchísimo cada rato y eso es parte de la vida. Y cuando la gente nos ve dando conferencias, dice, esa gente deben de vivir en el cielo. Eso es porque usted no vive aquí, que usted piensa eso. Pero si usted estuviera aquí los lunes en la mañana, usted se diera cuenta que nosotros somos carne y hueso y tenemos muchísimos problemas cada rato. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Eso hace que el otro también vea un ejemplo. Yo creo, de hecho, a los que son padres aquí, que están en el chat, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue que tus hijos te oyeron pidiéndole perdón a tu esposa o a tu esposo? O a ver, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tus hijos? Porque yo te aseguro que tú has pecado contra ellos. Eso es autenticidad. Yo le dije eso una vez a un hombre y me dijo, pero que eso va a hacer que pierda la autoridad. No, eso va a hacer que la ganes, la autoridad. Porque nosotros tenemos que vivir vidas reales. Si tú pecas, pide perdón, porque eso es lo que ellos van a aprender. Ellos harán lo mismo. Entonces, quienes están alrededor de nosotros tienen que ver que somos personas reales, que vivimos en un mundo real y que confiamos en un Dios real. Y hay días mejores que otros, y hay días que hay agonía, hay días que hay celebración. No todo es Instagram, no todo es Facebook. Hay una realidad. Yo creo que es ese sentido, Daniel, de entender que el sufrimiento es parte de la vida, que es ok que estemos sufriendo, que es necesario que pidamos oración, que es necesario que nosotros vivamos una vida de comunidad, porque eso nos alienta, nos estimula y nos encamina a seguir. Amén, pastor. Esta, pues ya prácticamente la última pregunta que tenemos, pues ya son prácticamente las 9:30. ¿Puede Satanás quitarnos la vida en medio del sufrimiento? Lo que nosotros creemos es que Satanás puede hacer lo que Dios le permite hacer. Si usted va al libro de Job, por ejemplo, se nota que en un lenguaje retórico, obviamente, Satanás va a pedir permiso para poder afligir a Job. Y Dios dice, le puede quitar la salud, le puede quitar esta cosa, pero no puede tocar su vida. Entonces la vida es algo que está solamente en la mano de la soberanía de Dios. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Nosotros creemos que aunque Satanás tiene mucho poder, el enemigo tiene mucho poder, es un poder restringido totalmente. Por eso la convicción nuestra en la soberanía de Dios es todas las cosas al fin y al cabo suceden porque de alguna manera Dios tiene un propósito en eso. Esa es la respuesta teológica corta que puedo Bueno, y como sobran 2 minutos, queda otra. dar. ¿Es el sufrimiento entonces un medio para santificación? Totalmente, absolutamente. La persona, el modelo de enseñanza, humanamente hablando, que encontramos en la Biblia, de nuevo es Pablo. Pablo representa, por un lado, una persona que empezó como perseguidor de la iglesia
Si usted lee en Hechos, es impresionante que Pablo se deleitaba en perseguir la iglesia, se deleitaba en hacerle daño a los cristianos. Literalmente tenía autoridad legal para entrar en los hogares de los cristianos y sacarlos de las casas para apresarlos. Ese era su deleite. Y Dios le salió al encuentro. Dios lo puso a comer tierra, literalmente. Y Dios lo hizo un hombre nuevo. Lo hizo tan nuevo que fue el último de los apóstoles, un hombre con dones extraordinarios. Déjeme decirle, Pablo pasó de ser un terrorista cristiano, de perseguir cristianos, al apóstol del amor. ¿Usted puede creer eso? El apóstol Pablo escribió 1 Corintios 13, que es el poema espiritual de amor más excelente que se ha escrito. ¿Usted puede creer que un hombre que perseguía a cristianos va a terminar diciendo lo que escribió del amor? Pero ¿cómo funcionó eso? Sufrimiento. Pablo mismo dice, usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, la agonía de que él en la carne quiere hacer una cosa, pero en el espíritu es otra. Hay un lenguaje agonizante de la lucha que él tenía entre lo que quería hacer para agradar a Dios y lo que la carne le llevaba. Era sufrimiento. El pastor Pablo, él en un momento describe su currículum, azotado qué sé yo cuántas veces, apresado qué sé yo cuántas veces. Yo nunca he visto un hombre que sufrió tanto, pero tampoco he visto un hombre que fue bendecido tanto. Entonces, la bendición no es gratis. Espiritualmente hablando, solo creces en la medida en que te santificas como Cristo. Y aquí está mi convicción. Yo no estoy diciendo que es imposible, pero pocas veces yo he visto una gente que se va a santificar si todo lo que hay es playa, piña colada y sol. Yo creo que hay una clasecita en un aula que no nos gusta mucho, que se llama sufrimiento. Y ahí están las mejores lecciones. Alguien decía que en la cama de enfermedad muchas veces aprendemos lecciones que nunca la hubiéramos aprendido mientras estábamos en salud. Entonces el sufrimiento es cuando nos acerca a Dios, es la bendición más grande que existe. Es una herramienta inequívocamente necesaria para la santificación. Porque el sufrimiento nos quita el pecado. Uno de los énfasis en sufrir es que el alma se santifica. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, la atracción del pecado pierde su fuerza, por lo menos temporalmente. Cuando creemos que estamos acabando y que todo no va bien, la atracción del pecado aumenta. Entonces el sufrimiento Dios lo permite a veces para cortar esa atracción del pecado, para que una vida tan simple se pueda enfocar más en la eternidad. El sufrimiento tiene muchas bendiciones en nuestras vidas, porque nos acercan a Dios, es la idea. Pastor, muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios. Cuando uno ve la palabra sufrimiento, es muy difícil ver con claridad de que hay bendición. Y la verdad es que Dios lo ha usado para traernos esperanza en el día de hoy. Y como usted acaba de decir, si el sufrimiento nos acerca a Dios, se convierte en una maravillosa bendición. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima semana.